Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de los criterios de semejanza de triángulos. Como sabemos, dos triángulos son semejantes si cumplen con dos características. Primero, que sus ángulos respectivos sean iguales. Y segunda, que sus lados homólogos sean proporcionales. Es decir, si tenemos un triángulo cualquiera, vamos a ponerle los vértices ABC, ¿ok? Y tenemos otro triángulo vamos a usar DEF. Bien, para que estos dos triángulos sean semejantes, las condiciones son que sus ángulos sean iguales, sus ángulos, es decir, va a haber un ángulo en este triángulo, va a haber un ángulo que va a ser igual a un ángulo del otro triángulo. En este caso vamos a poner al ángulo A este ángulo A, lo vamos a hacer igual a este ángulo donde está el vértice D, ¿ok? Y va a haber otra pareja, vamos a poner al ángulo B, le vamos a poner dos líneas y va a ser igual a otro ángulo del otro triángulo, le ponemos también dos líneas. Y por último, el otro ángulo pues también debe de ser igual a un ángulo del otro triángulo, ¿ok? Entonces, esa es la primera condición. Primera condición, que la medida del ángulo A sea igual a la medida del ángulo D, ¿ok? También debe cumplirse que la medida del ángulo B sea igual a la medida del ángulo E. Y por último, que la medida del ángulo C sea igual a la medida del ángulo F. Esa es la primera condición, que sus ángulos respectivos sean iguales o congruentes. Ok, la otra condición para que sean triángulos semejantes es que sus lados homólogos sean proporcionales. Recordemos que lados homólogos son aquella pareja de lados, un lado de un triángulo y otro lado del otro triángulo. Esa pareja de lados van a ser opuestos a ángulos iguales, ¿ok? Por ejemplo, este lado AB, este segmento AB, su homólogo es este segmento DE, porque ambos lados son opuestos a ángulos iguales. Vean que el ángulo C es igual que el ángulo F, pues sus lados opuestos, es decir, AB y DE, son opuestos a ángulos iguales, entonces son lados homólogos, ¿ok? Y la condición dice, para que sean triángulos semejantes, es que sus lados homólogos sean proporcionales. Es decir, que haya una proporción entre lados homólogos. Recordemos que una proporción es una igualdad de dos razones. Entonces yo voy a formar razones entre los lados homólogos. Por ejemplo, una razón va a ser el segmento AB entre su lado homólogo, que es el segmento DE. Esa es una razón entre lados homólogos, ¿ok? Y voy a formar las otras dos razones entre lados homólogos. Por ejemplo, el segmento BC, su lado homólogo es el segmento EF en el otro triángulo. Entonces hago una razón entre esos dos lados, son homólogos. Y me falta la otra razón, que sería AC entre su lado homólogo, que es
DF. ¿Ok? Son segmentos, todos estos son segmentos, son lados. Y estas razones, para que sean proporciones, necesito que sean iguales. Porque la condición dice que para que sean triángulos semejantes, sus lados homólogos deben de ser proporcionales. Entonces, debo de formar una proporción entre sus lados homólogos. Divido lados homólogos, eso es una razón. Divido otro par de lados homólogos, eso es otra razón. Divido el último par de lados homólogos y formo la otra razón. Y para que esto sea una proporción, para que todos sus lados homólogos estén de manera proporcional, entonces igualo las razones. Y se forma una proporción. ¿Ok? Ahora, solemos poner aquí que esto es igual a una constante K. Esa constante K recibe el nombre de constante de proporción o factor de escala, también se llama factor de escala. Y va a ser lo mismo cuando yo divida este A sobre B, perdón, AB entre DE, lo que me dé va a ser K. Y si yo divido BC entre EF, también va a ser igual a K. Y si divido AC entre DF, también va a ser igual a K. Es la constante de proporcionalidad, ¿ok? O factor de escala también conocido. Bueno, pues estas dos condiciones se deben de cumplir para que dos triángulos sean semejantes. Sin embargo, yo no necesito saber si sus tres ángulos son iguales a los otros tres ángulos del otro triángulo y si sus tres lados de acá son proporcionales a los tres lados de acá. No necesito saber todo. ¿Por qué? Porque tengo lo que llamamos criterios de semejanza, algo parecido a los criterios de congruencia, pero ahora tengo solamente tres criterios de semejanza. El primero de los criterios de semejanza es el criterio ángulo-ángulo, que es un criterio muy simple. Dice que si dos ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes y no necesito saber nada más, ¿ok? Aquí tengo un triángulo ABC y tengo otro triángulo. Vamos a tratar de que sean parecidos, ¿ok? Tengo aquí este ángulo A igual a este ángulo D y este ángulo B, por ejemplo, igual a este ángulo E. Vean, si yo sé que estos dos ángulos de este primer triángulo, estos dos ángulos son iguales a dos ángulos de otro triángulo, con eso me basta para saber que los dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. ¿Ok? Entonces, puedo decir que el triángulo ABC es semejante. Este es el símbolo de semejanza. ¿Ok? Es semejante al triángulo DEF. Y otra vez, tengo que cuidar que los vértices sean correspondientes, tengan el mismo orden, ¿ok? Eso se debe de cuidar siempre que hablamos o siempre que queremos determinar semejanza, igual que cuando determinamos congruencia de triángulos, ¿ok? Digo, el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, en ese orden, es muy importante. Por el criterio ángulo-ángulo, y no necesito saber si los lados sí efectivamente son proporcionales y si el otro ángulo también es igual al ángulo que me falta determinar de acá. Obviamente van a ser iguales y los lados van a ser proporcionales, obvio, ¿sí? Porque si están cumpliendo con este criterio, entonces son ángulos, son triángulos semejantes y entonces
automáticamente sus tres ángulos van a terminar siendo iguales. Los tres ángulos de un triángulo con los tres ángulos del otro triángulo, ¿ok? El siguiente criterio es el criterio lado, 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 ¿ok? El criterio lado, lado, lado dice que si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados del otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, hagan de cuenta. Aquí tengo dos triángulos. Le voy a poner a este 5, 6 y 7, así, ¿ok? Y acá voy a poner otro que sea así, facilito, 10, 12, 14. A ver, si los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces son triángulos semejantes. ¿Cómo puedo determinar que son triángulos semejantes? Pues voy a hacer razones entre lados homólogos. Por ejemplo, 5 y 10 son lados homólogos. Entonces puedo hacer 5 entre 10. Vamos a ver si eso es igual a otra pareja de lados homólogos, 6 y 12. Entonces 6 entre 12. Y vamos a ver si es igual a la última pareja, que serían 7 y 14. ¿Ok? Y vemos que 5 entre 10 pues es un medio. Y 6 entre 12 también es un medio. Y por último 7 entre 14 también es un medio. O 0.5, como quieran. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo. Cualquier división que haga me va a dar 0.5 o un medio, que es una constante de proporcionalidad o factor de escala, como le quieran llamar. Por lo tanto, según el criterio lado, 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 podemos determinar que los dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Ese es el segundo criterio. Ok, el tercer criterio es el criterio lado, ángulo, lado, que dice que si dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados de otro triángulo y los ángulos comprendidos son iguales, entonces los dos triángulos son semejantes. Esto parece trabalenguas, ya sé, pero así dice el criterio, ¿ok? Este es ABC, ¿ok? Y vamos a poner acá otro triángulo. A ver, en este caso necesito tener dos lados y el ángulo comprendido. Vamos a suponer que esto mide, vamos a ponerle 7, a esto le vamos a poner 5, y a este ángulo vamos a decir que mide 50 grados, ¿ok? Bien, y yo tengo que este ángulo mide también 50 grados y que esto mide 14 y este de acá mide 10. Vean, dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados del otro triángulo. Hay una proporción entre los lados de este triángulo y los lados de este otro triángulo. Vean que los lados de este triángulo son el doble de grandes que los lados de este primer triángulo. Entonces sí son proporcionales sus dos lados. Y el ángulo comprendido entre esos dos lados, los ángulos comprendidos entre estos dos lados son iguales. Entonces se cumple con el criterio lado, ángulo, lado. En este caso el ángulo A, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. Esa es una condición.
Y los lados, las parejas de lados homólogos son proporcionales. 5 entre 10, 5 entre 10 es lo mismo que 7 entre 14, que son la otra pareja de lados homólogos. ¿Ok? Entonces cumplen la condición de que dos lados de un triángulo son proporcionales a dos lados del otro triángulo y sus ángulos comprendidos son iguales. Y ese es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, así rapidito, para ver qué criterio podemos aplicar. A ver, si tengo este triángulo, vamos a ponerle aquí 6, 10 y X, ¿ok? Y tengo otro triángulo, vamos a ponerlo así más cortito, aquí le voy a poner 4, vamos a ponerle, para no batallar, ¿no? 3, 5, y acá vamos a poner 4, ¿ok? A ver, sí pueden tener esos valores los lados. Bien, a ver, si queremos hacer que estos dos triángulos sean semejantes, ¿cuánto debe valer X? ¿Cuánto debe valer X? Pues si quiero hacer que estos dos triángulos sean semejantes, se debe de cumplir, fíjense que no me dan ángulos, se debe de cumplir el criterio lado, 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 que me están dando los tres lados. Entonces, voy a hacer parejas de lados homólogos para hacer razones entre esos lados homólogos. Una razón sería 6 entre 3. 6 entre 3 debe ser igual a 10 entre 5. Sí es cierto eso, ¿verdad? Pero la otra razón es que X entre 4 es la otra razón. O sea, todas estas razones, esta proporción formada por estas tres razones, debe de ser cierta, ¿ok? Entonces, yo puedo determinar el valor de la X utilizando esta parte solamente o utilizando esta parte de aquí, estos extremos. Entonces, voy a usar, fíjense, voy a usar este 6 tercios igual a X sobre 4. Agarro 6 tercios igual a X sobre 4 y acuérdense que para una proporción se debe de cumplir que el producto de sus extremos sea igual al producto de sus medios. Es decir, 6 por 4 debe ser igual a 3 por X. ¿Ok? Entonces, tengo aquí que X debe ser igual a 6 por 24, perdón, 6, ¿por qué puse 24 aquí? 6 por, dijimos que era 6 por 4, no sé por qué puse 24, ¿en qué estaba pensando? 6 por 4, y paso dividiendo el 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces la X debe valer, pues aquí es muy fácil, si hago primero la división, 6 entre 3 me da 2. Y 2 por 4 me da 8. Entonces, X debe valer 8 para que estos dos triángulos sean semejantes. Así de fácil.